porque vengo con un entrenamiento, ¿no? Lo que vos decías, gané un premio nacional de periodismo en Venezuela, viví 8 años allá, en la época más álgida, donde había mucha información, donde las redes sociales y sobre todo Twitter empezabas a ver cómo toda la información y las operaciones se iban distorsionando y ya llegamos a este punto que uno cada vez que aparecen estos hechos que se vuelven discutibles, ¿no? Se vuelven como que una cosa como de fanaticadas de fútbol y entonces a uno lo obliga a ir a cotejar, poner, bueno, se dice esto otro. En el caso puntual del gasoducto, ¿con qué empezamos? Con que habían sido unas filtraciones. Misteriosamente habían aparecido 3 burbujas, nadie sabía bien por dónde, cómo habían aparecido, que había sido un accidente, después se empezó a hablar por parte de algunos medios de un sabotaje, de que Vladimir Putin había puesto un explosivo en estos gasoductos para militarizar los flujos de gas, y hasta que aparecieron un poco cuando uno leía muy entre líneas, empiezan a aparecer los datos de la Red Nacional de Sismos, de Sismología de Suecia, de Dinamarca, que dicen básicamente que hubieron 2 explosiones. Una, 2 de la mañana del día martes, después 7 de la noche, y con escalas Richter, o sea, con escala de terremoto, ¿no? Uno de 1.9, otro por encima de los 2 puntos, incluso el titular, acá justo lo había buscado, el titular de la Red Nacional de Sismos de Suecia dijo que correspondía a la segunda explosión a más de 100 kilos de dinamita. Recordemos, para que tengan una idea de lo que nos están viendo, que los tubos de este gasoducto que explotaron tienen una pared de 4 centímetros, 1,6 pulgadas, y están revestidos con hormigón reforzado con acero hasta 11 centímetros de espesor. Cada sección de la tubería pesa 11 toneladas, que pasa a 24 o 25 toneladas después de aplicar el hormigón. O sea, él o la o los que hicieron esto sabían lo que hacían, y entra el interrogante, ¿no? Ya se reconoció que es un sabotaje, ya Dinamarca y Suecia dijeron que les parecía que había sido un sabotaje y una explosión, y deja de ser discutible que fue un accidente, ¿no? Una filtración que se dio por obra del Espíritu Santo, que viste que últimamente cada vez que hay un contexto álgido como el actual, las cosas suceden porque, bueno, por accidente, pasan cosas raras, ¿no? En la geopolítica estamos acostumbrados a ver que cuando hay contextos álgidos suceden cosas extrañas. Recordamos en 2014, cuando en pleno inicio del conflicto en el este del Donbass, cuando se cayó el avión del Malaysia Airlines, recordarás, que se acusó inmediatamente a los rebeldes del Donbass, sin ningún tipo de base, y bueno, y todo eso se volvió discutible. ¿Y para qué sirvió? Para aplicar las sanciones que terminaron sacando a uno de los gasoductos, que era, de lo que seguramente vamos a hablar ahora, uno de los gasoductos que era como el Nord Stream 2. Ese era un gasoducto alternativo que se llamaba el South Stream, que iba por el Mar Negro. Cada vez se burlan más de la inteligencia de la gente, ¿no, Bruno? Porque, por ejemplo, si desde marzo o abril Rusia, por ejemplo, ocupa la central nuclear de Zaporille, luego nos vienen a decir que en julio Rusia está bombardeando la central de Zaporille. ¿Quién sería tan bobo como para dispararle a tus propios soldados si tú estás ocupando con tu ejército una central que además sabemos el temor que existe, el trauma colectivo desde los años 80 por Chernobyl? Y entonces va el Organismo Internacional de Energía Atómica Zaporille, dice Putin, me decepcionan que cuando hacen el peritaje no publican quiénes son, por lógica, por sentido común, quienes han estado bombardeando la central nuclear de Zaporille. Ahora, con el caso de los gasoductos que hemos denominado para fines de esta charla, los gasoductos de la discordia,
Sí. También nos vienen a decir que probablemente, dice la OTAN, esto es un sabotaje, Dinamarca, Suecia, Alemania, bueno, Borrell, que no rebuzna porque Dios es grande, y también Ursula von der Leyen, que de verdad son increíbles por surrealistas. Salen a decir que van a responder al unísono con una fuerza que jamás se ha visto desde que se formó la Unión Europea, como dando a entender, pues, que es Rusia. Y nuevamente, lo primero que uno se pregunta es, ¿se están burlando de mi inteligencia? O sea, no soy tan inteligente, no tengo tanta información como ellos, pero es una locura que ahora pretendan hacerle creer a la gente que cabe la posibilidad de que Rusia haya bombardeado o haya detonado estos gasoductos, ¿no?